Bien, platiquemos sobre ahora lo que es la fisiopatología del pie diabético. Cuando un enfermo diabético desarrolla una úlcera en el pie, pues es bien sabido que desde el principio ya tiene limitadas probabilidades de cicatrizar y que difícilmente lo logrará. Y hay más probabilidades de infectarse y mucho más probabilidades de que esa infección progrese y que termine en una gangrena y finalmente en una amputación. De tal manera que un paciente diabético puede tener su descontrol metabólico, puede tener isquemia, puede haber neuropatía, la misma alteración que tiene en su inmunidad, mas sin embargo, mientras no exista alguna lesión, ese pie puede estar felizmente, aparentemente sano. Sin embargo, en el momento en que se presenta una lesión, todos estos factores jugarán en contra de este pie para que pueda sanar fácilmente. De tal manera que la neuropatía sensitiva, motora y autonómica van a jugar un rol muy importante causando alteraciones en la piel, como disminución de la sudoración, sequedad, grietas, dedos en garra, deformidad, sobrecargas, lo que aumenta la presión plantar en un área determinada, poniendo ese pie en riesgo de tener una lesión. De tal manera que la presencia de un callo causa una deformidad, causa un cuerpo extraño que a final de cuentas va a producir un aumento de presión y una ulceración. La simple eliminación de esa callosidad reduce hasta un 30% la presión y por lo tanto ayuda a que ese paciente evite una. Recuerden que el diablo se esconde debajo de una callosidad. Donde hay una callosidad, generalmente se va a producir una ulceración. De tal manera que también tenemos la artropatía de Charcot, que sería la máxima expresión de la neuropatía, en donde juega un rol muy importante la neuropatía protectora. La sensibilidad protectora está perdida, lo que condiciona que un trauma repetitivo, ya sea un macrotrauma como un esguince o el mismo microtrauma al estar caminando el paciente continuamente, produce alteraciones en esos ligamentos con laxitudes, inestabilidad de la articulación y el uso continuo de esa extremidad lesionada termina en una artropatía. Es requisito fundamental que el paciente tenga una neuropatía bien establecida. Sin embargo, también existe otra teoría, que es la neurovascular, en donde juega un papel muy importante el reflejo neurovascular, el cual se encuentra abolido por la misma neuropatía autonómica, incrementando el flujo sanguíneo a través de shunts arteriovenosos condicionados por el daño del tono muscular vascular. Esto a su vez aumenta el flujo sanguíneo a nivel del hueso, condicionando osteólisis, desmineralización, hueso débil y finalmente una neuroosteoartropatía. Realmente es la combinación de ambas teorías lo que lleva a que este pie termine en una destrucción total. Y es que la historia natural del Charcot, a final de cuentas, es una luxación, laxa los tejidos, destruye los tejidos y luego los vuelve a construir nuevamente. Sin embargo, construye en una forma no apta para ambular, en donde existen salientes óseas y al caminar el paciente termina ulcerándose. De tal manera que la misma neuropatía de Charcot condiciona también al paciente a un riesgo de tener una lesión. La misma neuropatía autonómica causa una función estructural a nivel capilar, lo que aumenta los shunts arteriovenosos que actúan a modo de robo de bypass de los capilares, produciendo que existan alteraciones a nivel de la microcirculación. Hay disminución de respuesta vasodilatadora reactiva a estímulos dolorosos, térmicos o en situación de isquemia, disminuyendo la vasoconstricción postural, por lo que aumenta la presión capilar y el flujo en bipedestación. Esto condiciona edema neuropático y efectivamente pone en riesgo al paciente que sufre un ataque agudo por problema neuropático. Entonces, la misma neuropatía autonómica produce isquemia localizada que pone en pie de riesgo a ese paciente. La neuropatía también tenemos la microangiopatía, que afecta a los capilares arteriales y venulas de todo el organismo, condicionando alteraciones en la microangiopatía, pero no es una microangiopatía que causa una obstrucción del capilar. Es más bien un engrosamiento de la membrana basal que condiciona que el intercambio gaseoso de nutrientes esté deficiente, condicionando isquemia a ese nivel. Hay que recordar que ante la presencia de un dedo que está necrosado, pero con pulsos palpables, esto no se debe a microangiopatía, simplemente es un problema de trombosis de arterias digitales que está condicionado por una infección severa a ese nivel. La microangiopatía por sí misma es poco probable que cause úlceras en el pie diabético.
mas sin embargo es responsable de la necrosis tisular por el fracaso de la función de la microcirculación debido a la interacción de los efectos que con ello lleva la neuropatía, la macroangiopatía y la misma microangiopatía. Esto es lo que condiciona el ataque agudo del pie diabético neuropático. Entonces tenemos también que la macroangiopatía, ahora sí, estamos hablando de una oclusión de una arteria de grueso calibre o mediano calibre, condicionada principalmente por aterosclerosis. Esto es por depósitos de calcio, colesterol, lípidos y un papel muy importante las plaquetas que migran y se infiltran en las fibras musculares lisas. El patrón de distribución de la aterosclerosis en un paciente diabético y no diabético es diferente, pero aquí lo que hay que recordar es que histopatológicamente es el mismo tipo de lesión. Un patólogo que le demos una arteria ocluida de un diabético de un diabético no podrá decirnos cuál es cuál. Hay que recordar también que la clasificación de Mockenberg no es una oclusión arterial, es simplemente el depósito de calcio en las placas de la arteria media. Y esto no es indicativo del que el paciente tenga que ser amputado. Entonces, la macroangiopatía también causa isquemia y, por lo tanto, reducción de flujo causando un pie de riesgo. Hasta ahorita nuestro paciente está en riesgo de tener una lesión, pero todavía no entra pie diabético. Aquí tendrían que jugar otro papel importante los factores desencadenantes, que es en sí el traumatismo más las deformidades que presenta nuestro paciente y entonces sí condicionarán un pie con lesión. De tal manera, el traumatismo mecánico está estrechamente relacionado con el tipo, magnitud y duración del estrés del mismo traumatismo, la capacidad de los tejidos para resistir ese estrés y el nivel de respuesta sensitiva protectora. De tal manera que un paciente, aunque tenga una muy baja presión, pero si esta es constante, nos va a producir una ulceración. Hay pacientes que la presión es moderada, pero es repetitiva, por lo tanto también nos va a producir una ulceración. Y hay pacientes que tienen una corta duración, un tropezón bien dado en un paciente isquémico a alta presión, aunque sea muy rápido, nos va a producir una lesión importante de esa extremidad. Los factores intrínsecos están relacionados con cualquier deformidad del pie, dedos en martillo, dedos en garra, los hallux, artropatía de Charcot. Todas ellas condicionan un aumento de la presión plantar máxima en una zona determinada, provocando la formación de callosidades. Y recuerden, debajo de una callosidad siempre va a haber una úlcera. Por eso se constituyen como lesiones preulcerosas. Y los factores extrínsecos son aquellos que realmente es el traumatismo que desencadena la lesión, como los traumatismos mecánicos por mal calzado, traumatismos térmicos, a paciente que camina descalzo en la arena o pavimento, muy común en nuestra área donde tenemos un sol intenso en estas épocas, o bien el traumatismo químico condicionado por agentes queratolíticos que en muchas ocasiones se pone el paciente. Entonces, de tal manera que el paciente que desarrolla un pie de riesgo que tiene un traumatismo desencadena un pie con lesión. Ahora sí, ya tenemos un pie diabético en toda su extensión. Y son los factores agravantes como la neuropatía, la isquemia, la infección y el edema lo que va a condicionar que esto se agrave. Los factores agravantes como la infección no es la responsable del inicio de la úlcera, excepto que sea una infección micótica. Mas, sin embargo, sí interviene en la evolución de la misma una vez que se ha iniciado el proceso infeccioso. Es determinante en el desarrollo de la úlcera. Y aquí cabría preguntarnos por qué los pacientes diabéticos desarrollan con tanta facilidad un ataque agudo. Pues bien, la primera causa es la ausencia del dolor. Esto favorece el desarrollo insidioso de una lesión extensa o abscesos. Muchas veces el paciente trae un absceso y sigue caminando y no se da cuenta, lo que condiciona que el apoyo persistente de ese pie insensible favorezca la difusión a los tejidos profundos de este proceso infeccioso. Este es un caso típico que inicia en un dedo, el paciente sigue caminando, aumenta la infección y aquí anda, sin dolor, sin molestias y fácilmente el paciente progresa a un pie con un ataque agudo. El paciente incluso es sometido a un tratamiento quirúrgico sin necesidad de una anestesia, dada la neuropatía tan profunda que tiene, y él tranquilamente y sin ningún dolor. Otras causas que intervienen para que suceda esto es la hiperglicemia, porque esto altera los mecanismos inmunitarios a nivel celular. Hay una disfunción de toda la serie blanca, menor actividad leucocitaria, alteraciones de la diabetes y la quimioterapia. Y a mayor hiperglicemia, mayor disfunción. Y es que vean ustedes, para que una herida pueda cicatrizar, tiene que pasar por tres fases. Una fase de aumento del aporte sanguíneo en la zona lesionada,
después una fase de acumulación de exudado hiperproteico con la participación de los leucocitos para controlar ese proceso infeccioso y después pasaría a la formación de tejido colágeno. Sin embargo, en los pacientes que tienen alteraciones fisiopatológicas, esto está disminuido, el aporte sanguíneo a nivel local, que en ausencia de una lesión está bien para mantener la viabilidad de la piel que está intacta, pero una vez que se lesiona, entonces sí, no tiene el aporte suficiente para poder cicatrizar. No se consigue la cicatrización de pequeñas heridas por esta isquemia y evoluciona a la necrosis e infección. La fase de acumulación de exudado hiperproteico también está alterada por la misma inervación de los vasos sanguíneos, provocando una disminución de la respuesta vascular inflamatoria. Esto causa disminución del flujo sanguíneo, incremento de gérmenes favorecidos en los tejidos isquémicos, disminución de la adherencia de los leucocitos al endotelio, la diapéresis se encuentra alterada, la quimiotaxis se encuentra alterada, la capacidad de fagocitar y destrucción bacteriana está disminuida y la probabilidad de que se desarrolle una gangliona gaseosa está presente. Tenemos el caldo ideal para que el paciente presente un ataque agudo de pie diabético infectado. La fase de formación de tejido de granulación también se encuentra alterada. Hay un déficit de insulina asociado a una disminución de granulación y de fibroblastos, mayor grado de edema, disminución de las estructuras capilares, déficit de crecimiento capilar, alteraciones en la misma formación del tejido de granulación, hay malnutrición. Pero lo importante es que si ustedes controlan al paciente, la administración precoz de insulina recupera la capacidad de producir tejido de granulación y esto es muy, muy, muy bueno. Y la tercera causa por la cual sucede esto es la isquemia, que compromete directamente la perfusión arterial y el aporte sanguíneo. Y entonces sí, tenemos lo que sería el ataque agudo propiamente por isquemia. Y ante estos casos es indispensable resvascularizar, diagnosticar adecuadamente, revascularizar a este paciente para posteriormente poderlo someter a los tratamientos adecuados para llevar ese pie a una adecuada cicatrización. De tal manera que los factores agravantes como la infección isquémica, neuropatía y demás son los responsables de que tengamos un ataque agudo, el cual va a ser la causante de que esa extensión de la lesión ponga en riesgo la extremidad y termine en una amputación. El ataque agudo del pie diabético, por lo tanto, puede ser neuropático, puede ser por isquemia, puede ser por infección o puede ser por edema. Y en muchas ocasiones los vamos a encontrar a todos ellos conjugados para producir la lesión de ese pie. Si nosotros queremos evitar el pie con lesión, entonces tenemos que trabajar sobre esas deformidades y prevenir que ese pie de riesgo se lesione. Pero una vez que están presentes la lesión, hay que modificar los factores agravantes para poder llevar a cicatrización adecuada a ese pie. Muchas gracias.